tengo intro. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Miren qué remerita, estoy re gea, siempre gea, nunca ingea. Nah. Hoy vine a hablarles acerca, ya había hecho una encuesta, no de qué video subía después del Respondo Todo parte 2, si el de 3, Respondo Todo parte 3, o si hablaba un poquito acerca, unos detalles más acerca del libro de Apocalipsis, resumiéndolo, o sea, partiéndolo al libro en 5 partes para agregar estos detalles. No iba a hablar todo de nuevo en el Apocalipsis. Bien, entonces vamos a dividir el libro de Apocalipsis en 5 partes, ¿sí? Y arrancamos con la primera parte. Vamos a dividirlo en 5 partes con sus capítulos, ¿eh? Así que arrancamos la primera parte, vamos a decir, ¿no? La primera parte, la revelación de Jesucristo. Sí, estamos partiendo el libro en 5 partes. Primera parte, la revelación de Jesucristo. ¿Qué ponemos ahí, no? Capítulo 1, claro. Ahí donde vamos a tener, ¿se acuerdan? El capítulo 1 mostrando características de Jesús, características de Él, de su gloria, su belleza, ¿no? De su poder, porque es importante tener la revelación correcta de Jesús, ¿sí? Para ser entendidos en los últimos tiempos y no caer en una falsa oración. Para los últimos tiempos es necesario tener la revelación correcta de Él. Entonces parte 1, revelación de Jesús, la revelación de Él, capítulo 1. ¿Sí? La parte 2, y acá es donde agrego detalles, ¿sí? Acá donde voy a agregar un detalle más al video anterior. Parte 2, ¿sí? 7 mensajes para la iglesia. Entonces tenemos la revelación de Jesús, parte 1, capítulo 1, los 7 mensajes, ¿sí? A las 7 iglesias, 7 mensajes, ¿sí? a las iglesias, parte 2. Estos son los capítulos 2 y 3, ¿sí? Y acá te quiero tirar 7 mensajes que Jesús nos deja. Acá el Señor nos habla clarito en esta segunda parte, ¿sí? De Apocalipsis. No estamos partiendo el libro en 5 partes. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor va a estar dejando 7 mensajes. El Señor nos prepara. Esto nos deja porque nos equipa, ¿sí? Nos prepara. Sí, vamos a tener una guerra, gente. Vamos a tener una guerra espiritual, una guerra física también, sí, hay que decirlo. Pero el Señor nos prepara para la guerra. ¿Y cómo vencemos, no? ¿Cómo vencemos? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo batallamos? ¿Qué nos deja el Señor en estas cartas? Y Él es tan claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vencemos? ¿Cómo nos preparamos para esa guerra? ¿Sí? ¿Cómo nos preparamos para guerrear y para vencer? ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Primero cultivando el primer amor. Quien no cultive el primer amor se va a corromper, ¿sí? Así que, volvamos al primer amor. Se trata de tener intimidad con el Señor. Se trata de no perder, de no desconectarnos con Dios. Se trata de dejar el activismo de lado, ¿sí? ¿Ok? Y que estemos en constante relación con Él, que estemos conectados con Él, que tengamos charlas con Él, que no dejemos nuestra vida de oración, de profundidad con Dios en lo secreto, charlas nuestras que teníamos en el primer amor, tal vez porque lo tomaste, lo hiciste algo rutinario y te aburriste. No te desconectes. ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Cultivando siempre el primer amor, teniendo intimidad con Dios, profundizando nuestra relación con Él, es que vamos a vencer. Esta es la primera parte. El Señor nos habla de que, volvamos, ¿sí? Volvamos a estar con Él, a hablar con Él, ¿ok? ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Segundo, venciendo el temor, ¿sí? El temor es el resultado de creer una mentira, ¿sí? La libertad es el resultado de creer la verdad. Así que ¿cómo nos preparamos para la guerra? Venciendo el temor. Y el amor, ¿qué pasa? El amor vence al temor, pero también el temor vence al amor. Por eso necesitamos cada día cultivar ese amor con papá, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Número 3, rechazando las falsas doctrinas, ¿sí? Y las falsas doctrinas no vienen por errores de entendimiento racional de uno, ¿sí? Sino que viene por perder nuestra posición de intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la guerra? Rechazando todas falsas doctrinas. ¿Y cómo nos damos cuenta, no?
con el discernimiento que nosotros deberíamos tener y pedir al Señor, al Espíritu Santo, que Él te haga ver, ¿sí? Y entender. Por eso lo importante, ¿no?, de la intimidad, ¿sí? Por eso lo importante es de no desconectarnos. ¿Okay? ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Venciendo el espíritu de Jezabel, ¿sí? O sea, Satanás solo puede tentarte con aquello que deseas. Redimí tus deseos, ¿ok? Y vas a experimentar la victoria. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nuestros deseos se alineen, ¿no?, a los deseos del corazón de Dios. ¿Ok? ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Venciendo el espíritu de Jezabel. Sí, esto es tremendo. ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Y seguimos. Estamos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Librándonos de obras muertas. ¿Sí? Liberándonos de obras muertas. A ver, si haces algo para Dios, ¿sí?, desconectado de Él, no sirve. No sirve. Trae muerte al otro, no edifica. Si muere ahí, es de muerte. Así que, ok, librándonos de obras muertas, ¿sí? Nuestro servicio, lo que hagamos nosotros, tiene que venir, ¿no?, como consecuencia de esa intimidad profunda, ¿no?, y con humildad y con amor, ¿sí? Viene todo cómo va todo en cadena, ¿no?, partiendo de nuestra relación con Dios, no dejándola, profundizándola más cada día. Cómo nos preparamos para la guerra, ¿sí?, siendo fieles en los días difíciles. Esos días van a ser difíciles, vamos a estar en días muy difíciles, es así, pero solo aquellos que mantienen la mirada fija en Jesús son los que van a ver, ¿sí? A ver, solo aquellos que mantienen la mirada, ¿sí?, fija en Jesús en el medio de la crisis, ¿sí?, en el medio de la crisis, solo aquel que mantenga la mirada en Jesús va a poder experimentar la victoria. Van a pasar tantas cosas, tribulaciones, pruebas, sí, pero si nuestra mirada está fija en Jesús, vamos a experimentar la victoria, vamos a ver su mano de poder, vamos a ver su mano poderosa obrando en cada detalle con un hermano a través, ¿no?, de diferentes maneras. Vamos a ver la mano poderosa de Dios acompañándonos en el medio de la crisis, en el medio de lo que estemos pasando. ¿Cómo nos preparamos para la guerra? ¿No? Siendo fieles en esos días, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Último, esta es tremenda, luchando contra la tibieza. ¿Okay? Luchando contra la tibieza. Acá, ¿no?, donde se eliminan los grises. Acá no hay, no hay grises. Acá es blanco y es negro. Acá es donde vos tenés que tomar una decisión determinada y tomar la decisión correcta de que, hey, estoy con Dios o estoy dándole la espalda al Creador de todo, ¿sí? El tibio, ¿cómo nos preparamos para la guerra? Venciendo la tibieza. El tibio tiene demasiado pecado como para disfrutar a Dios y algo de Dios como para disfrutar del pecado. Sí, esto es un detalle que esto es uno de los detalles que te quería agregar, ¿sí?, a la parte 2, capítulo 2 y 3, 7 mensajes, ¿no?, que Dios habla. Es el primer detalle, ¿no?, que te quería agregar antes de llegar al plan de batalla. Es un detalle que quería ahí agregar, de cómo nos preparamos para la guerra, cómo Dios nos equipa, cómo vencemos en esos tiempos. No, porque son tremendas estas cartas. Esta es la parte 2, ¿sí? Dijimos, la revelación de Jesús, parte 1, capítulo 1, segunda parte, en esto de 5 partes partiendo el libro de Apocalipsis, la segunda parte, 7 mensajes a las iglesias, ¿sí? Capítulo 2 y capítulo 3. Este es Jesús, estas son las prédicas, esto es lo que hablaría Jesús un domingo en tu iglesia, si estaría hoy acá. Es lo que Él predicaría el domingo en tu iglesia. Así que es tremendo. Así que continuemos con esto. Parte número 3. ¿Sí? Parte número 3 del libro de Apocalipsis. Lo estamos partiendo, continuamos con eso. Capítulo 4 y capítulo 5. ¿Ok?
una revelación de Dios, ¿sí? Características de Dios, ángeles diciéndole santo. Ahí vamos a estar viendo un poco a Dios, ¿sí? Y capítulo 5, el único digno de poder abrir el rollo, Jesús, el único, ¿sí? Siempre tiene autoridad de todo, Él el que va a dar comienzo a que empiecen a suceder los sucesos acá en la tierra, ¿sí? Él va a abrirlo para que ya acá se venga todo, tremendo. Así que vamos con la parte número 4, ¿sí? Estamos partiendo el libro, recargo se acaba, ¿no? Si lo digo carta, ¿sí? Ok, estamos partiendo el libro en 5 partes, y la parte 4 del libro de Apocalipsis, el plan de batalla de Jesús, ¿sí? Esto es del capítulo 6 al capítulo 18, del 6 al 18. Acá Dios nos va a estar mostrando su plan, secciones cronológicas, ¿sí? Ahí están los capítulos, ahí te lo dejé con los capítulos, ¿sí? Cronológicos. A ver, no es que los sellos van a pasar en un tiempo y después van a pasar años y va a ser en otro tiempo las trompetas después. No, esto es cronológico. Pasa algo, yo Juan miré y vi, y luego después vi, y terminó eso y yo vi, ¿no? Entonces es tremendo porque esto es cronológico, ¿sí? Y qué lindo porque también están las explicaciones angelicales. Ok, acá el ángel explicándole a Juan el porqué de las cosas, el porqué de lo que tiene que pasar. Y es buenísimo porque nos aclara. No te preocupes, Juan, no te preocupes Juan, no te preocupes porque, hey, vos estás viendo esto, pero es por esto. Vos estás viendo esta persecución, pero acá tenés este avivamiento. Es por esto que lo hacemos, es por esto que pasa, es porque Dios está amando, es porque Dios está dando una oportunidad más, lo hace para que el otro se arrepienta, lo hace porque es tremendo, porque Él da oportunidades, es tremendo porque Él está purificando la tierra, y por eso el porqué de cada juicio, de cada copa derramada. Entonces estamos viendo ahí capítulos cronológicos, ¿sí? Con sus explicaciones angelicales, capítulo 6. La primera sección cronológica. Arrancamos con los primeros 6 sellos, ¿sí? Bueno, sí. Los 6 sellos. Capítulo 7, ahí ya vemos una explicación angelical, ¿sí? Protección, vemos protección. Dios ahí sellando a su pueblo, Israel, a la iglesia, en las naciones, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Próxima sección cronológica, capítulos 8 y 9. Ahí estamos viendo el 7º sello que va a estar dando permiso, ¿se acuerdan que esto lo hablamos? A las trompetas, las primeras 6 trompetas, ¿sí? Y vemos otra explicación angelical, el ángel, ¿no? Mostrándole que no te preocupes, Juan, porque a pesar de eso va a haber esto, ¿no? Y es una dirección profética. La explicación angelical acá es una dirección profética. Capítulo 10, capítulo 11, ¿sí? 7 mensajes que van a ser revelados en esos tiempos, la aparición de 2 testigos, ¿sí? Que van a estar haciendo señales y que van a estar guiando a la iglesia en medio de todas esas cosas que están pasando. Próxima sección cronológica es derramada, cualquiera, es tocada la 7ª trompeta, ¿sí? Capítulo 11, versículo 15. Y tenemos la explicación angelical, capítulo 12, capítulo 13, mostrándole el ángel y hablándole a Juan acerca de cómo es confrontación. Ahí lo vemos, ahí se los dejé, confrontación. Una explicación angelical, confrontación, ¿sí? Mostrando cómo el enemigo va a atacar violentamente en las tribulaciones, cómo va a ser las actividades de la bestia, lo que él va a hacer y cómo lo que va a pasar la gente en ese tiempo. Wow, sí, en el capítulo 12, el tremendo, me encanta el capítulo 12, lo dije en el anterior video, el tremendo origen que se ve, ¿no? Ese odio de Satanás persiguiendo a Israel y a la iglesia, ¿sí? Pero nos acordamos que en el 13, antes del 666, antes del sello del diablo, tenemos el sello de Dios en el capítulo 7, la protección, ¿se acuerdan? Ok, próxima sección cronológica, las copas de la ira, capítulo 15 y 16. Bueno, en el 15 vemos el cántico, hay un cántico de Moisés y Jesús, ¿no? El fruto de los juicios de Dios. En el 15 vemos ya el ángel con las copas, teniendo las copas que van a ser derramadas. El 16 ya vemos esas copas derramadas, ¿sí?
Y la última explicación angelical a esto, el ángel diciéndole, hey, ha caído Babilonia, la gran ramera. Entonces ahí tenemos el capítulo 17 y capítulo 18, ¿sí? La caída y la condenación de la gran ramera y Babilonia. Así que ven, cronológicamente, explicación angelical. Y está buenísimo. ¿Esto para qué? Para que seamos entendidos. Entonces, cómo Dios nos muestra su plan de batalla. ¿Vieron cómo Dios nos muestra su plan de batalla? Cómo es tan bueno, que nos hace entender, que nos hace ver con claridad que sí, que va a haber persecución, pero tranquilo, porque eso desata un avivamiento. Y obviamente ese avivamiento va a desatar una doble y una ira tremenda y una peor persecución, pero que eso va a desatar un triple avivamiento todavía. Y así, y así, y así, hasta que Cristo ponga los pies sobre la tierra, ¿sí? Se rompa todo, se acabe todo, ¿no? Entonces, tremendo. Esa foto está muy buena, ahí yo hice el cuadrito, ¿sí? Para que más o menos ustedes puedan entender las secciones cronológicas, ¿sí? Los capítulos que son, ¿no?, cronológicos, que van uno atrás del otro. Y la explicación angelical, la explicación del ángel, del por qué pasa lo que pasa, del por qué las cosas, ¿sí? Cómo le va dando el sentido a todo. Y vamos a la última parte, a la quinta parte. Esto es Apocalipsis partido en 5, del 19 al 22, donde vemos toda esa parte gloriosa, ¿sí? Donde vemos el milenio acá en la tierra, ¿ok? Donde están las bodas del Cordero, ¿sí? Donde hay exhortaciones finales, donde hay consejos, últimos consejos, ¿no?, de cualquiera que agregue o quite palabra a esta profecía, ¿no? Es tremendo el libro de Apocalipsis. Profundicen, chicos, por favor. Quiero decirles que lean el libro de Apocalipsis, léanlo, a pesar de que por ahí capaz que algunas cosas no las entiendan, ¿sí? Léanlo y pídanle a Dios entendimiento, y léanlo, traten de leerlo, de oírlo, acuérdense, ¿sí? Oír, guardar, leer las palabras de esta profecía, ¿sí? Para que podamos ser entendidos, y orar, ¿viste? Y decir, Dios, ayúdame a entender, ayúdame a comprender, yo quiero saber, yo, papá, quiero amar lo que vos amás. Y una de las cosas que vos amás, Dios, sabemos que Dios ama, es esto de su regreso, es esto de su venida. Dios puso Apocalipsis en su palabra para que seamos entendidos en los tiempos y para que amemos eso que Él tanto ama, el regreso de Cristo, de su Hijo amado acá en la tierra para reinar, para gobernar, y todas esas promesas, ¿no?, cumplidas en plenitud. Lean Apocalipsis, chicos, léanlo, oren, ¿sí? Esto es una de las pasiones del corazón de Dios. Esto es estar despierto a lo que Él está despierto. Y nada, se va a venir el Respondo Todo parte 3 después. Así que los quiero, gracias a los que miran, a los que están ahí. Y nada, estas cosas así, estas charlas así tan buenas. Si querés, me dejas un mensaje en privado, en Instagram, en WhatsApp, te paso mi número, ¿sí? Y hablamos más, nos juntamos. Me encanta a mí tener charlas, quiero que lo sepan, me encanta tener charlas, tomar mates en mi casa y empezar a hablar y hablar de temas tremendos que, bueno, para los que ya me conocen ya saben el tema que me encanta tocar a mí. Intimidad y Apocalipsis son los dos temas que los tengo ahí tan fuertísimos, pero también estoy creciendo y desarrollando, ¿sí? Desarrollando en mi vida el poder amar todo lo que Dios ama, no simplemente la intimidad, no simplemente el regreso de Cristo, sino que Dios ama a la iglesia, Dios ama a los perdidos, ¿sí? Dios ama a Israel. Esto de entender, de empezar a amar y a entender al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, el modelo del reino de los cielos, Dios ama que ese modelo pueda fluir acá sobre la tierra. Entonces, estoy también metiéndome en esa de profundizar las pasiones del corazón de Dios y también lograr amar lo que Dios ama, ¿sí? Eso es tener el corazón conforme al de Cristo, tener el corazón conforme al de Dios es amar todo lo que Él ama, ¿sí? Es eso, y no simplemente, bueno, eso, sino aborrecer también todo lo que Él aborrece. ¡Wow! Esto es un proceso y es tremendo, ¿sí? Esto es buenísimo. Y nada, hasta acá el video de hoy, espero que te haya servido. Y nada, que el Señor te super bendiga. Cosas que quedaron pendientes para agregar al tema, muchas, ¿sí?
pero son temas, viste, que te llevan a profundizar más. Y si querés que hablemos en persona, dejá un mensaje y hablamos más de esto en persona, que está buenísimo.